Stig Berggren, un brigadista sueco. El año es 1937. El tren está en la estación central de Estocolmo. En el andén está esperando un hombre joven. Va a ser un viaje largo, un viaje a un país que no conoce, donde se habla una lengua que él no entiende. No sabe si regresará a su país. El hombre se llama Stig Berggren y tiene 25 años. ¿Por qué va a hacer este viaje? En los años 30 hay muchos problemas económicos en Suecia. Mucha gente está en paro. Los jóvenes intentan encontrar una solución y para algunos es natural entrar en organizaciones diferentes, de izquierda o de derecha. Stig Berggren tiene un interés político de izquierdas. En 1936, cuando estalla la guerra civil en España, empieza a trabajar en un movimiento sueco que ayuda moral y económicamente a la joven República Española. Así que cuando tiene noticia de las brigadas internacionales, no duda ni un instante en presentarse como voluntario para ir a España y defender la República e incluso con su vida. En Suecia, Stig ha trabajado de chofer y cuando llega a España le dan el mismo trabajo de ambulancias en una división de las brigadas. La vida de la guerra es muy dura y sangrienta. Los soldados tienen poca comida y poca ropa para aguantar el frío de invierno. Stig ve la gran crueldad contra la población civil, bombardeos y ataques contra pueblos llenos de gente inocente. También ve morir a algunos de sus mejores amigos. En marzo de 1938, Stig empieza a trabajar en el Hospital Militar de Mataró, al norte de Barcelona. Barcelona está del lado republicano. Allí trabaja también María, una enfermera de 17 años. Pertenece a la Juventud Socialista Unificada de Cataluña. Nací en el pueblo de Arbeca. Mi padre era panadero, mi madre se encargaba de nuestra carnicería, éramos 3 niños. Cuando tenía 6 años, nos mudamos al pueblo pesquero de Mataró, al norte de Barcelona. Un hermano de mi padre había hecho fortuna en Argentina. Se rumoreaba que allí el oro crecía en los árboles, solo había que recogerlo. Padre también quería probar suerte, y mis padres vendieron todo lo que tenían. Mientras esperábamos que padre nos enviara los billetes, vivimos con familiares. El tiempo pasaba. Un día mi madre leyó en el periódico que el barco en el que mi padre había viajado se había hundido. De repente era viuda, vestía ropa de luto, pero un día llegó una carta de padre. Había perdido el barco. Unos meses después, padre regresó a Mataró. Pobre y enfermo, los ahorros se habían esfumado. Se habían gastado en gastos médicos y estancias hospitalarias en Buenos Aires. Nunca encontró a su hermano. Cuando era niña, no se consideraba importante que las niñas fueran a la escuela. Bastaba con que supieran coser, contar y cocinar. A los 12 años me convertí en aprendiz de una costurera, una profesión que mi madre quería que estudiara. Pero luego llegó la guerra y lo destruyó todo. Recuerdo el día en que llegó la guerra. Los soldados marchaban por las calles y el cuartel militar apuntaba sus cañones hacia el pueblo. Los conventos ardían, pero las monjas ya habían desaparecido. Se habían cambiado a ropa civil, nadie sabía quiénes eran, porque vivían en total aislamiento, apartadas del mundo exterior. En esta región había muchos conventos. En mi casa todos éramos obreros. Solo queríamos defender nuestros derechos, igual que los ricos luchaban por los suyos. Mis padres pertenecían al Partido Republicano, y mi hermano y yo éramos miembros de la organización juvenil de izquierdas, Juventudes Socialistas Unificadas. Las chicas cosíamos ropa y tejíamos jerseys para los soldados en el frente. Cuando la escuela privada más grande del pueblo, anteriormente dirigida por sacerdotes, se convirtió en hospital de guerra,
Me presenté como voluntaria. El primer día de trabajo en el hospital no había ni camas, ni sábanas, ni platos. Los heridos yacían bajo lonas en la lluvia, mientras los aviones italianos y alemanes volaban sobre nuestras cabezas y nos bombardeaban. Los pacientes estaban gravemente enfermos, muchos moribundos. Cuando tenía un momento libre, solía sentarme con alguien que lo estaba pasando mal, enrollaba vendas y cantaba para él. Uno de los visitantes era Ernest Hemingway. Visitaba a su amigo Kellen, le traía comida, cigarrillos y chocolate, cosas que no había en España. Solíamos hablar entre nosotros. Según investigaciones literarias recientes, fue en mí en quien Hemingway pensó cuando creó a la heroína María en la novela ¿Por quién doblan las campanas?, que se desarrolla durante la Guerra Civil Española. El libro se convirtió más tarde en una película con Gary Cooper e Ingrid Bergman en los papeles principales. Cuando los historiadores presentaron su investigación, causó sensación en España y en América Latina. El teléfono no dejaba de sonar, no tenía un momento de tranquilidad. Cada día venían periodistas e historiadores de cerca y de lejos, pedían entrevistas, querían tomar prestadas fotografías, aseguraban que las devolverían, una promesa que nadie cumplió. Cuando conocí a Hemingway, no sabía que era una persona importante. Mi corazón solo latía por Stig, el apuesto conductor de ambulancia de Folkungagatan en Estocolmo. Stig solía venir a mi sala para visitar a un joven Sami, un brigadista con quien no podíamos hablar. No entendía ni español ni francés. Stig y yo nos enamoramos. Era alto y apuesto, con pelo oscuro y grandes ojos verdes. Solía buscar la ambulancia de Stig. Si estaba allí sabía que él estaba en el hospital. Si no estaba, Stig estaba en el frente recogiendo enfermos y heridos. Mis padres desaprobaban nuestra relación. Hacían todo lo posible para separarnos. Mi madre solía esperar fuera del hospital. Pensaban que Stig era demasiado mayor para mí. Yo tenía 17 años, él 26. Nunca me atreví a contarle a Stig sobre aquella vez que llegué a casa 15 minutos tarde, después de uno de nuestros encuentros. Mi madre me golpeó hasta que todo mi cuerpo quedó herido. Se enamoran intensamente y durante los siguientes meses se ven en las pausas del trabajo y en las tardes libres pasean por la ciudad. Hacen planes de futuro, se prometen y hablan de casarse en algunos meses. A medida que pasaba el tiempo, los fascistas iban ganando terreno. Los brigadistas internacionales comenzaron a ser evacuados a Francia. Primero se enviaron a los que habían resultado heridos en la guerra, soldados a los que les faltaban brazos y piernas. Finalmente, llegó el turno de los voluntarios del hospital de Mataró, médicos, enfermeras y otro personal sanitario. Una de las enfermeras inglesas me dio su uniforme, un bonito vestido azul de manga corta. Yo no tenía otra ropa. La llevé puesta hasta que se desgastó. El día de Navidad de 1938, Stig se marchó. Me arrepiento de no haber tenido el valor de ir a la ambulancia, abrazar a Stig y decirle: «No me olvides, Stig». En cambio, me quedé en mi sala con los enfermos. Pero Stig vino y dijo: «María, me marcho ahora, pero debes saber que ustedes, las enfermeras, tienen derecho a irse con los pacientes a Francia. Escríbeme si lo haces. Prometo venir a buscarte». Pero en noviembre de ese mismo año, las brigadas internacionales tienen que salir de España. Para Stig, este es uno de los momentos más difíciles de su vida. No puede ayudar más a la República y tiene que dejar a María. Quiere que María vaya con él a Suecia, pero no puede ser. Pero mi madre enfermó gravemente, tuve que quedarme. Antes de que Eva, nuestra enfermera jefe, se fuera, entregó la responsabilidad a la hermana Guadalupe, que resultó ser monja y espía de Franco.
Cada noche mantenía comunicación por radio con los fascistas, algo que supe más tarde, pero para entonces yo ya me había marchado para cuidar a mi madre. Podría contar muchas cosas, pero no quiero pensar en el pasado y todo lo que ocurrió. Todos los que murieron sin motivo alguno, los que ganaron la guerra querían mostrar su poder vengándose de los vencidos. Cada noche solíamos escuchar emisoras extranjeras prohibidas a bajo volumen para que los vecinos no nos oyeran y nos denunciaran. Entre otras cosas, supimos que los fascistas, cuando tomaron la ciudad de Badajoz, llenaron la plaza de toros con gente y los mataron a todos. Nuestro pueblo, Mataró, también fue bombardeado. Todavía hoy hay esquirlas metálicas en las casas tras los bombardeos. Y en mi calle, Camirral, pasaban miles de personas que huían de Franco, exhaustas, hambrientas, enfermas. Por todas partes yacían muertos, tanto adultos como niños, soldados y civiles. La gente arrastraba colchones y maletas. Algunos tenían una cabra para dar leche a los niños. Otros llevaban pequeños sacos con arroz y harina. Un río de personas en camino hacia un destino desconocido. Los que vivían cerca de la frontera francesa se enriquecieron. Las autoridades francesas obligaban a los refugiados a dejarlo todo al cruzar la frontera. Debían mantener las manos en alto por encima de la cabeza. No podían llevarse nada. En medio del invierno, los internaron en campos de concentración, en playas rodeadas de alambre de púas y guardias. Mi tío, que era alcalde, no hubiera tenido ninguna posibilidad de sobrevivir con el nuevo régimen. También huyó a Francia. En la multitud, perdió a su esposa e hijos. Después de 2 años de búsqueda, se reencontraron en Normandía gracias a que los periódicos franceses publicaban listas de personas que buscaban a familiares desaparecidos. Pero cuando Francia fue ocupada por los nazis, la vida se complicó para los refugiados españoles. La vida se convirtió en un infierno para todos. Duele pensar en cómo era entonces. Es algo que uno prefiere olvidar. El 27 de enero de 1939, los soldados de Mussolini entraron en Mataró. Una hermosa y soleada tarde, pero para nosotros fue un día oscuro y sombrío. Estábamos muy asustados, temiendo lo peor. Cerramos el portón hacia la calle, temerosos. Otros se alegraban y arrojaban flores a los soldados de Mussolini. Celebraban su llegada. Durante 2 meses permanecimos encerrados. Mi madre decía que si no nos mostrábamos, tal vez nos olvidarían. No teníamos nada que comer. Finalmente fui a la ciudad de Girona, compré un poco de pienso para gallinas. Cada día mi madre hacía una papilla, la misma comida, mañana, mediodía y noche. No había productos en las tiendas. Las autoridades también nos ordenaron entregar monedas y billetes de los días de la República. Pero mi madre se negó, enterró nuestro dinero en una lata en el jardín. No podía aceptar que habíamos perdido la guerra. Una noche llamaron a la puerta. Lo recuerdo como si fuera ayer. Mi madre fue a abrir. 4 hombres preguntaron por Francisco Sanz. Dijeron que mi padre tenía que acompañarlos. Él fue encarcelado primero en Mataró, luego fue trasladado a La Modelo en Barcelona, condenado a 12 años de prisión por haber simpatizado con el gobierno elegido por el pueblo. Cada semana visitábamos a mi padre. Mi madre estaba enferma y mi hermano estaba en un campo de concentración en Pozo Blanco, cerca de Córdoba, en el sur de España. Preparé una cesta con algunos huevos duros, un poco de embutido, un poco de leche condensada y un cambio de ropa limpia. Tenía miedo de ir sola a Barcelona. No conocía la ciudad, pero mi madre me dijo que solo tenía que seguir a otras mujeres que también llevaban cestas o paquetes. Funcionó bien. Siempre llegué a la prisión. Las colas afuera eran enormes, serpenteaban en varias manzanas. Casi cada persona tenía a alguien en prisión. En las paredes colgaban listas con los nombres de las personas que habían sido ejecutadas ese día. Las autoridades no escribían que se había ejecutado a los prisioneros, pero eso era lo que habían hecho. Cuando alguien leía el nombre de su hijo, hermano, padre o esposo, comenzaban a llorar, gritar desesperadamente. Entonces venían los soldados con grandes mangueras. Nos rociaban con agua, nos caíamos y tropezábamos. En esas listas se podía también leer los nombres y saber quiénes habían sido juzgados y condenados a cadena perpetua o a muerte. Después de muchas horas de espera, finalmente nos dejaban entrar a la prisión. Éramos conducidos por un pasillo. Allí se entregaba la cesta.
Al otro lado, detrás de las rejas, estaban los prisioneros. La angustia era enorme, no se podía hablar. Todos gritaban, intentando hacerse oír unos a otros. Cuando los soldados pensaban que el tiempo de visita había terminado, chasqueaban los dedos y gritaban: ¡Fuera! Solía visitar también la cárcel de mujeres. Allí tenía una compañera de trabajo de la época del hospital. Ella no tenía familia. Mi madre y yo queríamos ayudarla, por eso siempre llevaba comida también para ella. No mucho, solo unas patatas cocidas o un trozo de chorizo. Compartíamos lo poco que teníamos. Todo durante la posguerra era una lucha constante contra el hambre. Mi hermano escribía desde el campo de concentración en Pozo Blanco que estaba muriendo de hambre. Nunca nos habíamos sentido tan impotentes. Llorábamos todo el día. No había salida, no había futuro. Después de 3 años, mi padre fue liberado, pero estaba muy enfermo. Había sido obligado a dormir en el suelo húmedo de la celda. Solo algunos días, los prisioneros recibían comida. Dependía de la buena voluntad de los guardias. Mi padre tenía piojos, llagas por todo el cuerpo. Ni él ni mi hermano, que después de algunos años también fue liberado, no pudieron recuperar sus empleos en la central eléctrica del pueblo, donde habían trabajado antes de la guerra. Tampoco pudieron conseguir otro empleo. El régimen quería que muriéramos de hambre. Mi padre y mi hermano se vieron obligados a trabajar en las montañas, cortando la leña que vendían en el pueblo. Cada invierno, mi padre contraía una inflamación pulmonar y mi madre estaba muy enferma. Me tocó a mí mantener a la familia. Conseguí trabajo en una fábrica textil. Trabajaba 16 horas al día por un sueldo de hambre. Cada vez que me encontraba con los vecinos me escupían a la cara, gritando con todo pulmón y mucho desprecio: «¡Ya hemos pasado!». Muchos compañeros de trabajo de la fábrica querían invitarme a salir, pero no me interesaban. Solo pensaba en Stig de Folkungagatan en Estocolmo. De nuevo a su país, hace varios intentos para que María se reúna con él en Suecia, pero sin resultado. La familia de María tampoco le permite ir. Es demasiado joven. Los muchachos decían que yo esperaba a mi príncipe. Escribía a Stig cuando tenía dinero para comprar sellos. Todas las cartas debían estar abiertas cuando se detenían en la correspondencia. Debían ser aprobadas por la censura. Nunca se podía contar cómo nos iba realmente, solo decir que todo iba bien. Un día, descubrí que mi madre tiraba las cartas de Stig. No quería que me fuera a Suecia. Solía decir: «Si nos abandonas, ¿quién cuidará entonces de nosotros? Moriremos». Pero fui al consulado sueco. Solicité permiso para viajar a Suecia. Ya que era menor de edad, necesitaba el permiso de mis padres. Y mi madre se negó. Por seguridad fue a la policía con mi foto. Pero mi hermana Ramona conoció a un oficial de Marina de Argentina. Se casaron y ella se mudó allí. Yo seguía siendo muy obediente. Quería complacer a todos. Y quizás también un poco cobarde. Tal vez eso fue lo que arruinó mi vida. El hombre, con el que más tarde me casé, vivía junto a la oficina de correos. Solía esperar junto a los buzones. Era farmacéutico. Había servido 7 años en Ceuta, en África. Por cierto, su padre era de la Guardia Civil, pero una buena persona. Todos en la familia de Enrique eran franquistas, fascistas, no querían que se casara conmigo. Una roja, y mis padres odiaban a Enrique, pero él me convenció. Dijo que el amor no tenía nada que ver con la política. 2 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, el 20 de mayo de 1947, nos casamos. Llovió ese día. 3 años después, nació nuestra hija Silvia. No puedo decir que amaba a mi marido, pero lo respetaba. Stig y María empiezan a escribirse. Ven que su amor es imposible. Cada uno se casa y tiene su familia, pero mantienen el contacto por cartas durante más de 50 años. Stig sigue siendo una persona interesada en la política y en actividades de solidaridad. En 1975, españoles,
Franco ha muerto. Y España empieza la transición hacia la democracia. En 1979 sonó el teléfono. Era mi prima Montserrat en Barcelona. Me preguntó si estaba de pie o sentada. Le respondí que estaba sentada en una silla. «Haces bien, porque ahora voy a darte una sorpresa que no puedes imaginar. Stig ha venido a verte». Pensé que mi corazón se detendría. Le dije a mi marido que Montserrat estaba enferma. Le pedí permiso para ir a Barcelona para acompañar a mi prima al médico. Era la primera vez que mentía a mi marido. Creo que volé a Barcelona. Stig y yo nos encontramos durante una tarde. Todavía conservo la colilla que dejó en el cenicero. Está envuelta en un papel muy fino en mi bolso. Y en 1997, Stig se ven de nuevo. Stig va en avión a Cataluña para visitar a María en Mataró. Ahora son viejos los dos. Es otro encuentro alegre, pero a la vez un poco melancólico. Los dos saben que es la última vez. Hace algunos años nos vimos de nuevo. Mi marido había muerto hacía muchos años. Creí que ahora Stig quizás diría que había llegado nuestro momento, pero no fue así. Me habló de su compañera de vida, de sus hijos y nietos. Dijo que era feliz con su vida. Antes de separarnos, Stig dijo que la próxima vez que nos viéramos sería en el cielo. No sé si existe un cielo, solo sé que mi amor nunca morirá. Stig Berggren muere en julio de 2001 a los 90 años de edad y María Sanz y Moya en mayo de 2012. Me llamo Stig Berggren, tengo 85 años y no estoy muy bien físicamente, pero me las arreglo bien. ¿Por qué fui a España? En primer lugar, recaudaba dinero para la República Española en octubre y noviembre del 36. Entonces se aclaró todo, y socialista he sido toda mi vida. Y la pobreza y la miseria, hemos vivido 5 personas, 6 personas, en una habitación con una cocina pequeña toda mi infancia. ¿Naciste aquí en Estocolmo? Oh, sí, nací en Estocolmo. Teníamos subsidios por pobreza y de niño iba a buscar comida en la cocina de la beneficencia de la asistencia social que estaba en Medborgarplatsen. Yo tenía que ir allí todos los días cuando tenía 7 o 8 años a buscar comida. Y entonces era bastante natural que uno se comprometiera de la causa de España. Y el desempleo entre la juventud en los años 30... A lo mejor solo tenías trabajo 2 o 3 meses al año. A veces incluso no tenías casa y muchas veces también sin comida, pasando mucha hambre. Así era. ¿En qué trabajabas? Puedo decir que trabajé en todo lo que te puedas imaginar como joven. Cuando tenía 13 años vendía periódicos en los barcos de Pressbyrån. Eran los barcos que iban desde Estocolmo y Vaxholm hacia el archipiélago. Esto fue el primer verano con 13 años y luego en el otoño empecé a trabajar en la zapatería de Köpmannagatan en la ciudad vieja, después de la escuela por las tardes. Y allí estaba trabajando hasta la primavera. Esto era en 1924. Y en el verano del 25 también trabajaba en Pressbyrån. Luego, en otoño, comencé en el Svenska Handelsbanken. Allí estuve 10 meses. Luego me despidieron. ¿Por qué? Porque le eché la bronca al que era intendente. Porque me pegó a la espalda con una porra. Yo le eché una bronca, entonces me despidieron. ¿Por qué lo hizo? Yo trabajaba en la contabilidad que se encontraba en el último piso del banco en Kungsträdgårdsgatan. Habían unas pantallas de lámparas colgando en un palo del techo. A mí me divertía golpearlas y justo en ese momento salió él. Se había roto la pierna
y tenía un bastón. Me golpeó en la espalda con él. Bueno, luego... Ay, Dios mío, tuve unos 50 trabajos antes de ir a España. Trabajé en el restaurante Metropol, como ayudante de cocina, asistente al jefe de sala y en los baños. Luego trabajé en el Carlton, como mozo y en parte como conductor. ¿Era un hotel? Sí. Luego fueron todos los trabajos que uno se puede imaginar. Era mensajero durante mucho tiempo. Luego en verano, al principio de los años 30, después de sacar el carnet de conducir, conducía para una cervecería. También conducía sin carnet. Una vez cuando tenía 15 años, la policía solo me dio una bofetada. Luego me detuvieron por conducir sin carnet cuando tenía 17. La multa era de 200 coronas y por no poder pagarla tenías que pasar 13 días en la cárcel de Kungsholmen. ¿Cómo se despertó tu compromiso político? Fue bastante temprano. Participé en todas las manifestaciones, las del 1 de mayo. Tenía unos 12 a 13 años. Luego vino un tiempo difícil. Durante los años 30 hubieron muchas rompehuelgas y grupos de fascistas que tenían reuniones y cosas. Yo pertenecía al Partido Socialista. ¿Cuántos años tenías cuando te uniste? Quizás eran en los años 27 a 28. Fue bastante natural. Tenía una novia. Fuimos a vivir juntos en el 32. Nos casamos en 34 y nos separamos en 35. Pasó bastante rápido. No teníamos hijos, así que no era ningún problema. Yo la entiendo. Yo estaba desempleado, no había mucha alegría con eso. Ella trabajaba en una zapatería, ganaba 120 coronas al mes. El alquiler era de 75 coronas y yo no tenía trabajo. Teníamos un acuerdo. A mí me tocaba conseguir dinero para la comida. Cuando llegaba el sábado, en la lechería se podía comprar un poco de leche y mantequilla y pagar más tarde. Pero en Consum y la carnicería había que pagar al contado. Era complicado, así que nos separamos. No era... Simplemente ella se enamoró de otro. Bajé a principios de enero del 37. Pasamos por Esbjerg. ¿Leías el periódico sobre lo que pasaba en España? Sí, desde luego. ¿Se hablaba mucho de esto en Suecia? Sí, dentro del grupo al que yo pertenecía, éramos unos 7 que nos reuníamos. Allí hablábamos de ello. Pero no creo que se hablara tanto de ello. Era bastante... La gente de aquel entonces no tenía periódicos. Era gente políticamente hablando bastante inconscientes. Por ejemplo, mi padre no se interesaba por la política, nada de nada. Tenía más bien miedo a la autoridad. ¿Tu padre, nadie en tu familia se interesaba por la política? No. Tengo 2 hermanos, ellos tampoco. A propósito, uno de ellos murió en la semana pasada. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, ¿cuántos años tenías cuando te marchaste? Tenía 25 años. 1936. Había cumplido los 25 años. ¿No sentías ninguna preocupación o miedo? No la sentía. Sabíamos que podía acabar mal. Eso sí lo teníamos claro. En una guerra pasa de todo. En realidad, desconocíamos la realidad. Entonces, llegué a la 15ª brigada. Era inglesa. Cada brigada tenía su área lingüística. La 11ª alemana española. La 12ª era italiana española. La 13ª era de checos y polacos. La 14ª era francesa española. La 15 era inglesa española. Yo llegué a la 15. Allí estaba yo. Conducíamos artillería y tropas, llevábamos heridos, llevábamos enfermos, un poco de todo. No eran ambulancias, sino camiones de 3 a 4 toneladas con capas y bancos a los lados. Trabajaba noche y día. El 12 de febrero, no lo voy a olvidar nunca, aquel día del 1937. Me había quitado la ropa, estaba desnudo, envuelto entre mantas, había puesto la ropa sobre el motor que estaba al ralentí para secar. Estaba yo allí tirado,
De repente alguien dio patadas en la puerta. Abrí la puerta. Era un inglés. No entendí lo que decía, pero me estaba gritando. Pero entendí lo suficiente que debía cargar a municiones y subir donde habría alguien que estaría dando señales con una lámpara. Tenía que ir a la Casa Blanca. Eso sí lo entendí. Fui allí. Y allí había uno con una lámpara. Él hablaba en inglés. No le entendí lo que decía. Parece que él iría lo primero y yo detrás. Bueno, así pasó. Llegamos a primera línea. En realidad, ellos mismos debían haber cargar con su maldita munición hasta allí arriba. ¿Sabes? En el Ford, la iluminación se encontraba en el volante y era muy pesado. Y a veces, cuando uno lo giraba, se encendieron los focos. Así que yo fui en la primera línea y tenía que dar marcha atrás para descargar la munición y se encienden los focos. En primera línea me dispararon gritando que yo era fascista. Me acusaron de muchas cosas y me destrozaron los focos. Se acercó uno, sueco-americano, era teniente, le expliqué y él se los explicó a los muchachos que yo no era fascista, sino fue un accidente. Bueno, y así nos fuimos de vuelta a Morata de Tajuña. Así se llamaba el pueblo, ¿sabes? Un pueblo maravilloso. La gente era tan maja. Bajaron al batallón, llevaban mucho tiempo en el frente. Entonces bajaron a los chicos y la gente ofreció sus casas. Les dejaron a los muchachos sus camas. Lavaron su ropa, más o menos unas 24 horas. Luego regresé a Morata y estuve allí un tiempo y una noche vino otro. Y entonces entendí que el batallón André Martí retrocedía. El asunto estaba muy mal y había que retroceder. Y es un honor, ¿sabes? En la profesión de soldados, si se puede decir así. Uno tiene que recoger los muertos, pero en primer lugar hay que recoger a los heridos. Tomar los heridos y cuando se retrocede hay que llevárselos. Ponlos en la carretera si la hay. Y me tocaba a mí buscarlos en plena noche y si está nublado en España, está negro del todo. Y luego cargar con ellos, heridos y miserables y ponerlos en el camión y ellos gritando que yo era fascista y no sé qué más cosas. No entendía lo que decían y mejor así. Les llevé a una bodega antigua. Allí médicos alemanes y austriacos y enfermeras austriacas trabajando directamente sobre mesas de mármol, sin éter ni nada, amputaban y hacían invenciones complicadas. Y los chicos estaban afuera en la lluvia, pobres, acostados encima de paja, gritando de dolor. Hacía un tiempo de mierda. Och de skrev så kisarna låg på halm ute, det regnade och gjorde. Det var riktigt skitväder det. Acabas de escuchar Memorias en Movimiento, un podcast dirigido por Kerstin Ekström y producido por Daniel Aragay. Encontrarás los datos de contacto en las notas de este programa.